Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, la infanta Elena, la hija mayor de don Juan Carlos y doña Sofía, acaba de cumplir 59 años, nació el 20 de diciembre de 1963. Y yo os quería hablar de su nacimiento y de su bautizo porque creo que es una época muy representativa de la familia real y de lo que era España en aquellos años. Don Juan Carlos y doña Sofía se habían casado en 1962. Los primeros tiempos de matrimonio habían vivido en Estoril con los padres de don Juan Carlos, pero a doña Sofía no le gustaba. Primero, por un tema un poco egoísta, porque en Estoril estaban todas las amigas de soltera de don Juan Carlos, amigas y algo más. Entonces él se perdía con sus amigas, con unas chicas guapísimas, con las que tenía mucha intimidad, y doña Sofía, pues la verdad es que se ponía muy celosa. Luego tampoco le gustaba la compañía de doña María y de don Juan, ¿no? Nunca se llegó a sentir muy cómoda con ellos. En una ocasión, don Juan le comentó a don Juan Carlos, le dijo, la diferencia entre Sofía y María es que para Sofía la monarquía está por encima de todo, y sin embargo para María la diferencia es que para María es la familia lo que está por encima de todo. Entonces, la verdad es que nunca llegaron a tener una intimidad muy estrecha, y a doña Sofía no le gustaba vivir en Estoril y estuvo haciendo presión para que se vinieran a vivir a España. Y cuando Franco les ofreció el pabellón de la Zarzuela, pues la verdad es que los dos dijeron que sí de forma entusiasta, y vinieron a vivir a España. El pabellón de la Zarzuela era un pabellón de caza que estaba muy destartalado, y bueno, y Sofía fue feliz porque pudo ahí colocar sus cosas, pudo colocar sus juguetes de niña, pudo colocar todo lo que le había, sus muebles. Se hizo traer 40 containers desde Grecia con muebles, con cortinas, con alfombras. Las cortinas se las encargó su madre expresamente, con libros, cuadros, todos los objetos que tenía, que había atesorado en Grecia durante muchos años. Y luego pues también puso todos sus regalos de boda, 30 cuadros al óleo, por ejemplo, que le habían regalado, por ejemplo, un retrato de Alfonso XIII hecho por Benedito, y luego otro retrato de Sorolla hecho también de Alfonso XIII hecho por Sorolla, que tienen en el vestíbulo de la Zarzuela, que creo que todavía está en estos momentos. La decoración no era propio de doña Sofía, era una decoración que ya en aquella época era anticuada. A mí me habían dicho que parecía un escaparate de tienda de muebles, o sea que no era muy bonita, pero bueno, ella se sentía a gusto. También contrató a un jardinero para que hiciera los jardines, para que pusiera plantas aromáticas, y ella estaba feliz en su casa. Y cuando se quedó embarazada, pues ya fue el sumum de la felicidad, porque claro, la principal obligación, como decía don Juan, de los príncipes al casarse es procrear, y es su primera obligación. Y bueno, y que menos de un año después de su boda ya estuviera embarazada, pues la verdad es que era una buena señal. Ella cometió un error que fue decírselo a Federica, a su madre. Bueno, un error que era comprensible, se lo dijo a su marido y luego se lo dijo a Federica. Y lo que hizo Federica, que en esa época era reina de Grecia, es emitir un comunicado de la Casa Real griega diciendo que la princesa Sofía de Grecia, que estaba embarazada, iba a dar a luz. Entonces esto, que parece una tontería, pues planteaba un tema protocolario, porque entonces se reducía a Sofía de Grecia a una princesa griega. Don Juan Carlos apenas salía en este comunicado, y además se había cometido la indiscreción de decírselo antes a la Casa Real griega que a Franco y al gobierno. Y entonces Franco se enfadó, envió una felicitación muy fría a los príncipes, entonces príncipes, y bueno, y tiraron el embarazo adelante. Doña Sofía se encargó los trajes en Berayer, que era en esa época el modisto de moda, que hacía una ropa que ya se llamaba línea trapecio, que ya era bastante ancha, o sea que en realidad casi no necesitó ni siquiera trajes de premamá. Y bueno, y más o menos calculó ella, en esa época pues no había ecografías, calculó ella que podía dar a luz en el mes de diciembre. Vinieron sus padres, se desplazaron sus padres aquí. La madre, por cierto, dijo que no se fiaba de los médicos españoles. Doña Sofía tenía un ginecólogo muy famoso en esa época, que era el doctor Mendizábal, que por su consulta de la castellana pues pasaban todas las señoras bien de Madrid, pero ella dijo que no, que quería tener a su médico Doxades, que era el ginecólogo que le tocaba, que era muy bueno, se lo hizo también venir de Grecia. Y estuvieron aquí esperando todo el mes de diciembre a que naciera el niño, y como el niño se retrasaba, porque en esa época pues no se sabía muy bien, no se podía calcular exactamente cuándo iban a nacer, pues empezaron a ir. Bueno, Pablo se fue y se quedó aquí Federica, que se quedó hasta el día 20, que por la mañana empezó a sentir los dolores de parto, doña Sofía, y la llevaron inmediatamente a la clínica Loreto. La verdad es que esto de que naciera en una clínica
particular, era una cosa bastante novedosa porque era el primer miembro de una familia real en España, porque en el exilio sí que había nacido en una clínica, que nacía en una clínica, entonces era una cosa novedosa y además era una clínica que no era el colmo de elegancia porque estaba en un barrio que era Cuatro Caminos, que tampoco era el barrio de la burguesía alta, por decirlo de alguna manera, entonces fue una cosa en ese momento bastante revolucionaria. Reservaron 2 habitaciones, la 605 y la 607. Bueno, claro, lo que debía ser, estaban el duque de la Torre, el duque de Alburquerque, el duque de no sé qué, todos señores serios, el ministro de Jornada, el ministro de no sé qué, estaban todos puestos ahí en el pasillo, además de Federica, que lo estaba mangoneando todo como era su costumbre. Y entonces, bueno, la reina y en el momento de bajar al paritorio, a la sala de partos, la reina, como nos pasa, yo creo que nos ha pasado a muchas mujeres que hemos dado a luz, ¿cómo hacemos para no estropear los camisones esos tan monos que llevamos de encajes, ¿no? Para que no se ensucien, ni se estropeen, ni nada. Y entonces ella le dijeron, bueno, tenemos aquí, Alteza, tenemos estos camisones de clínica, esos que van abrochados por detrás. Y ella dijo, no, eso no, yo no quiero bajar con esto. Y entonces le dijo a su marido, dame tu chaqueta de pijama. Y doña Sofía bajó y tuvo a su hija con la chaqueta de su marido puesta. Entonces le dio tanta suerte, le fue tan bien el parto, que las 3 veces que ha dado a luz, las 3 veces iba con la misma chaqueta de pijama de su marido. O sea que ella lo atribuye al hecho de que el marido, bueno, don Juan Carlos llevaba esta muda para quedarse a dormir esa noche en el hospital. Bueno, cuando dio a luz, perdón, empezaron un poco pues, con las leyendas y las mistificaciones de que don Juan Carlos había estado todo el rato cogiéndole de la mano, que había estado enjugándole la frente de sudor, que había estado consolándola. Bueno, esto no era verdad. Primero, que en aquella época los padres tampoco estaban mientras daban a luz sus mujeres, pero concretamente él estaba en el pasillo, cuando dio a luz su mujer, estaba en el pasillo hablando con su padre por teléfono, explicándole cómo iba todo, y entonces desde el otro extremo el doctor le dijo, ya ha dado a luz, y él gritó, ¿ha sido niño o niña? Porque claro, era importante esto, que para el resto de las personas no tiene ninguna importancia, para las familias reales sí la tiene. Y entonces le dijeron, ha sido niña, y entonces el mismo don Juan lo oyó por teléfono, no tuvo ni siquiera que decírselo a él, dijo, qué pena que no haya sido chico. Bueno, el caso es que luego se volvieron a Zarzuela y al cabo de una semana hicieron el bautizo en el Palacio de la Zarzuela, que lo organizó doña Sofía. Lo organizó bastante mal. Yo hablé con una persona que había estado en este bautizo y me dijo, oh, la comida, bueno. Digo, bueno, creo que se elaboró en las cocinas de Zarzuela. Ya se notaba porque la comida, el cóctel fue un desastre. Encima hacía un frío horrible, porque como todo el mundo fumaba, pues abrían las ventanas y todos estábamos con el abrigo puesto. Yo cogí una pulmonía que no me la he quitado todavía de encima. Bueno, se ve que no tuvo mucha mano, pero bueno, sobre todo es que se produjeron escenas bastante incómodas, porque al bautizo de de doña Elena vino por primera vez después de 32 años don Juan a España, vino para asistir al bautizo de su nieta mayor. Entró en España después de 32 años, fue una venida muy emocionante. Franco le había advertido que no debía ni alojarse en ningún lugar de patrimonio, ni convocar reuniones, ni manifestaciones, ni hacer público, ni dar entrevistas. O sea, puso toda una serie de condiciones muy humillantes para dejarlo entrar en España, pero a pesar de todo, don Juan quiso estar aquí al lado de su hijo. Se alojó en casa del duque de Alburquerque. Antes de ir a casa del duque le dieron una vuelta por toda Madrid, y cuando estuvo frente al Palacio Real, donde él había vivido de niño, ¿no?, delante del ala Sabatini, donde dormían él y sus hermanas, se echó a llorar. Se acordó de sus hermanos muertos, y se puso a llorar, y tardaron bastante en consolarlo con motivo. Un día contaré una entrevista que le hice a don Juan, una de las pocas entrevistas que se le hicieron, que se la hice en Sitges. Yo era una joven periodista entonces, muy atrevida, y él era una persona muy triste y muy amable. Un día le dedicaré todo un vídeo a esta entrevista. Bueno, pues el caso es que, claro, que tenían que encontrarse los 2 grandes enemigos en el bautizo de doña Elena, que eran Franco y don Juan, enemigos a muerte. Recordad que Franco, cuando hablaba de don Juan, decía, que hace el borrachín de Estoril, y don Juan contestaba, y el enano despreciable, que, o sea, que decir que realmente no solamente no se tenían cariño, sino que se tenían aversión.
Entonces, cuando iban en el coche hacia el bautizo, doña María, que no se encontraba muy bien, que estaba así como un poco, bueno, estaba como congestionada y tal, le dijo a don Juan, mira, pues yo voy a aprovechar, mira, ya tengo ganas yo de encontrarme a Franquito y de echarme a Franquito a la cara. Y el padre le dijo, ¿qué quieres decir? Le dijo don Juan, no, que le voy a cantar las 40, le voy a reñir porque no me dejó entrar cuando se murió papá, no me dejó entrar en España, le voy a reñir por todo lo que nos ha estado haciendo durante todos estos años, te ha hecho la vida imposible, todas esas declaraciones que ha hecho sobre ti, toda esa forma de ponernos a los españoles, de ningunearnos en la prensa española. Y claro, don Juan se echó las manos a la cabeza y dijo, pero María, por favor, ni se te ocurra decir algo, pero ¿cómo vas a decir algo? ¿Cómo vamos a dejar así de mal a nuestro hijo en el bautizo de la niña? Pero qué barbaridad, no crees, no creas, no, yo estoy de acuerdo con lo que dices, por supuesto, pero ni pensarlo, ni decir nada, que falta de tacto, de diplomacia y todo. Pues yo lo voy a decir. Bueno, tuvieron como una discusión en el coche y al final ella dijo, bueno, pues yo voy a hacer una cosa cuando lo conozca. Y le dijo Juan, ¿qué vas a hacer? Le voy a dar la mano flojita, dijo ella así como muy altanera, le daré la mano flojita. Y don Juan dijo, bueno, vale, pues dejémoslo, ni se enterará él, ¿no? El caso es que llegan al bautizo, ¿no? Ahí Franco estaba con todos sus uniformes, sus entorchados, sus medallas, bueno, por todo eso, vestido de capitán general. Recordad que era plena dictadura, o sea que todo el mundo, todos los invitados gravitaban alrededor de Franco y de doña Carmen. Doña Carmen se lo miraba todo con displicencia, pensando, bueno, estos dos eran reyes y a mi marido le da la gana, evidentemente. O sea que eran todos los que y estaban todos alrededor de ellos y tal. Y entonces, pues doña María y don Juan se acercaron. Don Juan habló con él, creo que tuvieron una conversación normal, y entonces le tocó el turno a doña María. Y don Juan, pues bueno, claro, se la miraba así un poco diciendo a ver si va a hacer algo y tal. Y entonces lo que hizo doña María es estirar el brazo, y darle la mano flojita. Pero claro, ella no se acordaba, no se había dado cuenta de que Franco en esa época ya empezaba a tener Parkinson y también tenía la mano flojita. Entonces, claro, se saludaron mano flojita contra mano flojita. Entonces fue un saludo bastante raro, ¿no? Porque estuvieron un largo rato los dos mirándose a los ojos fijamente con las manos flojitas, diciendo, pensando, supongo, que a ver cuál es el primero que se suelta. O sea que fue un momento bastante violento para todo el mundo. No fue a este bautizo, no fue nadie de Relumbrón, de Relumbrón, fue el máximo exponente fue el rey Simeón de Bulgaria, pero teniendo en cuenta que había estado de rey en su país solamente hasta los 6 años, había sido rey y además hacía muchos años, pues la verdad, y estaba casado con una Gómez Acebo, o sea que tampoco era así como un invitado como muy a destacar. Y Constantino ese día, que dio un comunicado, Constantino era el diadoco, que era el príncipe heredero griego, era hermano de doña Sofía, y entonces hizo un comunicado, le preguntaron los periodistas, ¿está contento de que su hermana haya tenido una niña? Y tal, y entonces él dio una respuesta que luego la verdad es que hicieron mucha mofa con esta respuesta en los periódicos griegos. En esa época la monarquía ya estaba muy contestada en Grecia, porque contestó, sí, y lo que más ilusión me ha hecho es que mi padre se ha convertido en abuelo y yo me he convertido en tío. Bueno, era una respuesta un poco simple, lo reconozco, pero tampoco merecía tantas burlas como tuvo. Bueno, el caso es que lo que fue también motivo bastante incógnito, ¿no? En esa época fue porque le habían puesto Elena a Helena, ¿no? Entonces decían, bueno, porque Helena, Grecia, ya se sabe, Helena de Troya, Helena, bueno, es un nombre de esto y tal. Y al final le preguntaron, al cabo de unos años, le preguntaron a doña Sofía, bueno, ¿y por qué le puso Helena a su hija mayor? Y con una gran simplicidad dijo doña Sofía, porque cuando yo era pequeña tenía una muñeca que se llamaba Elena. Bueno, ya está. Espero que os haya gustado. Adiós a todos.